Sean todos bienvenidos a este estudio escatológico. Estamos siguiendo la secuencia de cómo posiblemente serían los eventos futuros. Vuelvo y hago hincapié con respecto a estos eventos. Hay hermanos que no creen en el milenio, otros que sí creen, hay otros que creen en que la iglesia pasará la gran tribulación, otros que no creen. Bueno, respetamos siempre los puntos de vista. Nosotros nos inclinamos a que la iglesia no pasará la gran tribulación, ¿ok? Esperamos que así acontezca y creemos que Dios en su potestad ha estipulado en la palabra de Dios lo que va a acontecer, un reino milenial, que lo vemos en el antiguo pacto y en el nuevo pacto también el Señor Jesucristo lo confirmó. Entonces, y siguiendo en ese orden, ahora vamos a estudiar... ya vimos la gran tribulación, había empezado con el anticristo, pero a la mitad de la gran tribulación vemos, perdón, a la semana 70, a la mitad de la semana 70 empieza la gran tribulación. El anticristo posiblemente, como ya hemos dicho, podría hacer el pacto, como lo vemos en Daniel 9:27, en donde se construiría el templo. En estos días hemos escuchado al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, hablar ante la ONU, diciendo que la paz con los árabes está así de cerquita, ¿ok? Y ya hablamos también sobre la construcción del tercer templo y la posibilidad de dónde podría ser construido, para que no haya ningún conflicto entre las ambas partes, tanto entre los judíos y los árabes. Pero la Biblia nos habla de otra persona aparte del anticristo que va a ser su precursor o su mensajero, como lo fue Juan el Bautista. Entonces vamos a hablar en este tiempo sobre el falso profeta, ¿no? Y para eso es importante irnos también al libro de Apocalipsis, pero antes quisiera dar una pequeña introducción. Como Juan el Bautista promovió y dirigió a los judíos a la adoración de Jesús el Mesías, ahí hay todos los pasajes sabidos y por haber, ya lo conocemos demasiado, ¿no? Prácticamente en los 4 evangelios se narra sobre Juan el Bautista y el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo guía al creyente a toda la verdad y a glorificar a Dios. A través del precursor viene Juan el Bautista anunciando al Mesías y que a él deben de seguir y que también el Espíritu Santo guía a todo creyente a la verdad y a glorificar a Dios. En Juan 16, 13 al 15, el Señor Jesús lo dice de esta manera. Juan 16, del 13 al 15, dice así. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así como el Señor tuvo su precursor que dirigió, guió a los judíos de su tiempo a que se entreguen a Cristo Jesús, que reconozcan a Cristo Jesús como el Mesías, pues el anticristo también va a tener un precursor. Satanás levantará durante la gran tribulación a una segunda bestia conocida como el falso profeta, quien guiará a los hombres a la mentira y a la adoración a la primera bestia que vemos aquí en Apocalipsis capítulo 13, del 1 al 10, que habla de la primera bestia. Pero con respecto al anticristo, la Biblia lo menciona como otra bestia, pero esta bestia sube de la tierra, no del mar, ¿ok? Ahora es importante ese término. Para ello me voy a dirigir aquí en Apocalipsis 13. Miren lo que dice, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. El mar son todas las naciones agitadas, ¿ok? Pero en el versículo 11 habla de la otra bestia. Miren lo que dice del 11 al 18 de Apocalipsis. Apocalipsis 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Ojo. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella.
y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. También en Apocalipsis 16:13, el Señor nos dice así, ojo, y vi salir de la boca del dragón, Satanás, y de la boca de la bestia, el anticristo, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Entonces ahí en el versículo 13 de capítulo 16 se lo nombra como el falso profeta, ¿ok? Que es esta bestia que sube de la tierra. Ojo con la diferencia, que el falso profeta sube de la tierra, el anticristo sube del mar. ¿Y qué significa eso? Ya lo vamos a decir más adelante. Ahora, el falso profeta número 3 será una persona, ¿dónde me quedé? 3. Sí. Satanás como engañador y padre de mentira, que inventará su trinidad satánica, entre comillas trinidad, porque sabemos que él no es Dios, ¿ok? Conjuntamente con el anticristo y el falso profeta. Por eso es que dice que su número es 666. 6 es el número de hombre o número de la creación, ¿ok? Satanás es creado, el anticristo es creado y el falso profeta es creado. Entonces ahí vemos claramente que son 3 personas. Como ya lo mencionamos cuando hablamos con el anticristo, algunos piensan que será una institución, pero la Biblia y este es otro punto más para entender de que la Biblia se refiere a él como una persona, ¿ok? El anticristo también, el falso profeta también. ¿Estamos? Entonces, ya leímos todos esos pasajes, Apocalipsis 13, del versículo 4, nos falta leer aquí, dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra la bestia? ¿Ok? Punto número 4. El falso profeta, como lo acabo de mencionar, será una persona real, asociada a la primera bestia, quien será un líder político. El anticristo, la primera bestia. El falso profeta, en cambio, será un líder religioso, que desea imitar al Cordero de Dios por los 2 cuernos que posee. Hace señales a manera de profeta, hace descender fuego del cielo. Malaquías 4:5, miren lo que nos dice el libro de Malaquías. Malaquías 4:5 dice así. He aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Ok? Recordemos que algunos profetas hicieron descender fuego del cielo. Ahora bien, ¿de dónde será el falso profeta? ¿Ok? Algunos piensan que el falso profeta sería judío. Podría ser. Tiene mucha lógica porque dice que sube de la tierra. ¿Ok? No sube de las naciones. Acá dice sube de la tierra. Y siempre al pueblo de Israel se llamó el pueblo de la tierra. Entonces puede ser que el falso profeta sea de origen judío. Algunos piensan que el origen de esta bestia pudiera ser judío, para que cumpla su cometido y que actuara principalmente en Israel. Recuerden que los judíos tienen que ser engañados. ¿Y quién más para engañar a un judío que un propio judío? ¿Ok? Porque inclusive ahora, hermanos, Israel ha dado una ley, prácticamente hay persecución contra los cristianos. Si un cristiano le habla a un menor de edad judío sobre Cristo, de que cambie su religión, entre comillas,
pues tiene la orden de ser detenido y apresado y metido preso por 2 años. Si le habla a un adulto, 1 año de prisión. Es la nueva ley en Israel. Entonces, ningún gentil va a tratar de convencer a los judíos. Entonces, tiene lógica de que sea un propio judío. ¿Ok? Número 6. Las acciones de estas 2 bestias, el anticristo y el falso profeta, son controladas por el soberano del universo. Todo, absolutamente todo, nada escapa de la soberanía de nuestro Dios. Apocalipsis 13, 15, la primera parte, miren lo que dice. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Se le permitió, o sea, está actuando como un sujeto pasivo. Él recibe esa autorización. Recordemos el libro de Job, cuando Dios le permite a Satanás infringirle todos los dolores a Job. ¿Ok? Entonces vemos que Dios está en control de todo esto. Nada, absolutamente nada escapa del control de nuestro Dios. Número 7. Nabucodonosor fue un prototipo del anticristo, quien tenía un pregonero que anunciaba cuando debía adorar a la imagen, eso que vemos allá en Daniel capítulo 3, versículo 4, en donde, si usted no más recuerda, cuando estudiamos el libro de Daniel, los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, se negaron a inclinarse ante esta estatua mandada a ser erigida por el rey Nabucodonosor. 3:4 dice así: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Entonces vemos que aquí Nabucodonosor fue un prototipo del anticristo, ¿no? El falso profeta cumple esta función haciendo que los moradores de la tierra adoren a la imagen de la bestia, como ya lo leímos en Apocalipsis capítulo 13, versículos 14 y 15. ¿Ok? Número 8. Ahora, con respecto a la abominación desoladora que nos habló el Señor Jesucristo, ¿ok? Algunos piensan que esta imagen puede ser la abominación desoladora que habló el Señor en Mateo 24:15, la imagen que dice aquí Apocalipsis capítulo 13. ¿Ok? Eso nos recuerda también en el pasado de alguien que hizo lo mismo. Pero vamos a Mateo 24 para leer lo que nos dice el Señor en las señales de los últimos tiempos que Él da, que ya vimos eso en el segundo estudio de estas conferencias de escatología. Mateo 24:15 dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? El templo. La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces, algunos eruditos creen que esta abominación desoladora sería la imagen que va a ser levantada por el anticristo y va a hacer que el falso profeta influya a la gente en la tierra para que adore esta imagen, como lo vimos en tiempo de Nabucodonosor. Ahora bien, así como Antíoco IV Epífanes, ahí está una ilustración, en el año 167 a.C., hizo lo mismo. Este hombre que quería conquistar Egipto o parte de Egipto, no siempre había guerra entre los Seleucidas y los Ptolomeos. Antíoco IV Epífanes era de los Seleucidas, que tenía todo el control de Siria, a veces Israel y un poco más hacia el norte. Okay, tenía guerra con Ptolomeo, que gobernaba Egipto, el norte de África hasta Etiopía. Entonces, este Antíoco IV Epífanes fue el precursor de la abominación desoladora profetizada por Daniel 9:27 y Daniel 11:31. ¿Ok? Daniel 9:27, vamos a leerlo. Habla de la mitad de la semana. Dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Él está hablando del anticristo.
A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces ya vemos, ya estudiamos sobre la construcción del templo. Es decir, que para que el anticristo ya entre en acción también, debe estar construido el templo, que como ya lo mencionamos en el estudio anterior, está así de cerquita de construirse. Y es cuestión simplemente de hacer la paz con los árabes. ¿Ok? Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. 11:31 de Daniel también dice así: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Este versículo de 11:31 ocurrió literalmente en el año 167 antes de Cristo por este prototipo del anticristo que es Antíoco IV Epífanes. Él erigió un altar al dios pagano Zeus en el sitio donde estaba el altar del holocausto del templo judío y ofreció un cerdo a ese dios pagano. En ese día hubo una gran mortandad, muchos buenos sacerdotes se rasgaron los vestidos, se arrancaron los pelos de sus barbas y de ahí comienza la revolución de que vemos en el libro de Macabeos, o la revolución de los Macabeos, hasta poder liberar el santuario de Jerusalén de esta abominación. ¿Ok? Número 10. Podemos decir entonces que el cumplimiento primario, ¿ok?, de la abominación desoladora de Daniel 9:27 fue con Antíoco IV Epífanes, profetizada, como ya lo mencionamos, en Daniel 11:31. ¿Ok? Porque Daniel capítulo 11 habla de la profecía de Antíoco IV Epífanes. ¿Ok? Como si usted ha seguido este estudio, y siempre le he dicho, para poder entender Apocalipsis, tiene que primero estudiar Daniel. Si no estudia Daniel como mínimo, también es necesario conocer a profundidad muchas cosas de la Biblia, especialmente los libros proféticos, para poder entender el Apocalipsis. ¿Ok? Pero el cumplimiento final será realizado por el anticristo, posiblemente 30 días después de la semana de la gran tribulación, como lo dice Daniel 12:11. Miren lo que dice Daniel 12:11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ojo, 1290 días. ¿Ok? Significa prácticamente 30 días después de terminada la gran tribulación. ¿Estamos? Entonces, como Antíoco IV Epífanes hizo esa abominación desoladora en forma local en Israel, el anticristo lo hará en forma mundial, porque él va a gobernar el planeta entero. ¿Ok? Número 11. El falso profeta, como ya lo leímos, hará colocar una marca en la mano derecha o en la frente. Ustedes, de hecho, ya se está usando el microchip, que es del tamaño de un grano de arroz, como ustedes pueden ver aquí en las ilustraciones que les he puesto. Ese microchip se lo coloca con una jeringa, una inyección, como ustedes ven, y se lo coloca aquí. Yo tengo en forma natural una bolita de grasa que se ve claramente ahí, no sé si me la alcanzan a ver, ¿ok? Que es mucho más grande, parece un grano de un frijol. ¿Sí ve? Entonces, el microchip que ya está inventado por la compañía Mondex y otras más, es más pequeño que mi bola de grasita que tengo aquí. Entonces va a pasar, tal vez sea eso, la marca de la bestia. Y ojo lo que dice, será colocado en la mano derecha o en la frente. ¿Ok? Y sin esa marca, ojo, que es la marca, el nombre o el número de su nombre. ¿Ok? Sin eso, nadie puede comprar ni vender. Muchos se asustaron ahora con la pandemia, con el COVID. Oh, es la marca de la bestia. No. A mí me preguntaron, pastor, ¿esa es la marca de la bestia? No, porque aún no empieza la semana 70. Ok, y recuerde lo que dice aquí, a la mitad de la semana 70 es que va a regir el anticristo.
Aún ni siquiera aparece en escena el anticristo. Ya esperamos que salga. ¿Cómo lo vamos a saber eso? Cuando ya se comience a construir el templo, ahí sí, prepárese, arregle las maletas espirituales porque nos vamos en cualquier momento. ¿Ok? Así que vamos al siguiente punto. Número 11. El falso profeta hará colocar una marca o el nombre de la bestia o el número de la bestia a toda persona sin distinción alguna. ¿Ok? Ya vemos hoy en día, muchos dicen, oh pastor, ya se usa, es verdad. En Europa se usa en algunos países, aquí en Estados Unidos hay compañías que ya usan el microchip, en donde está vida, pasión y muerte de la persona, no necesita pasaporte, no necesita identidad, solamente pone el microchip. Ojo, que eso es lo que está apuntando. Nosotros hemos visto con qué velocidad tan vertiginosa la tecnología está avanzando, ¿ok? Que ahora solo se paga solamente poniendo el teléfono. ¡Plup! ¿Se dan cuenta? Así que pues es lo que ahorita nos está llevando. Ojo con lo que está diciendo la ONU y la OMS. Están queriendo inventar otra pandemia. Ojo con ello. Entonces, la Agenda 2030, no sé si usted ha escuchado de eso, el nuevo orden mundial. Todo este movimiento progresista que estamos viendo, todo eso está apuntando a la aparición del anticristo. Es más, es mi opinión personal, no necesariamente es la suya, pero yo creo que ya el anticristo está vivo. Ojo con los personajes mundiales, ojo. Y el otro día que escuché a Netanyahu, me puse a pensar, ¿será Netanyahu de pronto el falso profeta? A saber, quizás, tal vez, de pronto. Nunca aseguro nada, puede ser, tal vez, quizás. Número 12. En los tiempos de Juan, miren, ese es un hierro que se marcaba a los esclavos. Se marcaba a las personas, eso se lo encontró, eso es un objeto arqueológico encontrado hace un tiempo atrás. En los tiempos de Juan, se ponía una marca a los esclavos, a los soldados, y los paganos se infringían marcas que representaban a su dios pagano. ¿Ok? Así que pues por eso es que la Biblia, y hago un paréntesis aquí, hago un paréntesis que no tiene nada que ver con la escatología, pero vale la pena hacerlo. Levítico capítulo 19, si no me falla la memoria, el Señor condena que un hijo de Dios se tatúe o se marque. ¿Por qué? Porque eso hacían los paganos. Se infringían marcas de sus dioses en sus cuerpos. Y lo hacían como cuando ponen la marca a una vaca o un toro valga la redundancia, del dueño de la vaca o del toro. ¿Ok? Y yo me acuerdo cuando era niño, yo un día vi eso y dije, ¡ay, pobrecito! Esa vaca, claro, le queman el cuero y esa marca nunca más salía, ya quedaba ahí perennemente. Número 13, la marca, el nombre y el número son equivalentes. Lo cierto es que nadie podrá comercializar sin esa marca, la cual sería visible. Ojo, mire lo que dice el versículo 17, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, para que la gente pueda saber, oh, tú sí puedes comprar o tú puedes vender, a ver, muéstrame la marca. Entonces, se cree que será visible. Número 14. Se ha especulado con respecto acerca del número de la bestia. Antes se creía que Nerón era el anticristo, que Diocleciano o que alguno de los faraones. ¿Ok? Los hermanos de los primeros siglos creían que uno de ellos era el anticristo. ¿Ok? Se ha especulado acerca del número de la bestia. Se creía que representaba a Nerón o a Calígula o a Diocleciano, que fue uno de los más sanguinarios contra la iglesia. ¿Ok?
por el valor numérico de las letras, entre comillas, ¿sí? Sabemos que en el idioma hebreo cada letra tiene un valor numérico, ¿ok? Ahora, pero esto es pura especulación con respecto, porque si ellos fueron los anticristos, entonces, ¿qué hacemos ya casi 2000 años después? ¿Ok? Así que pues fue solamente especulación. Inclusive Hitler, Napoleón, Mussolini fueron considerados como el anticristo. ¿Ok? Pero recuerden que ellos gobernaron en forma local. El anticristo lo hará en forma mundial. Número 15. En los últimos tiempos se ha pensado, escuche bien, ¿alguien escuchó cuando por primera vez salió el famoso código de barra? Decía, ahí está la marca de la bestia. O cuando salió el internet, decía, oh, ahí está la marca de la bestia, www. Porque la letra Vav en hebreo equivale al número 6. ¿Ok? La letra Vav. Pero aquí hay doble Vav y doble Vav. Entonces es 66, 66, 66. Es forzoso. Y bueno, ¿y desde cuándo salió en el internet? Hace como más de 23 años atrás. ¿No es verdad? Bueno, en mi país, Ecuador, llegó como en el año 2000. Pero aquí ya desde entonces, pero no concuerda de que ese sea el número de la bestia, porque todo el mundo usa el www, ¿no? Así que son solamente especulaciones. En los últimos tiempos se ha pensado que ese número ya está vigente en los códigos de barra de los productos, o en el internet por el www, como usted ya les he dicho, o en los microchips de las tarjetas de créditos, o de ubicación satelital, como el GPS o el GPS, como se dice aquí. En Estados Unidos se creyó que fue el chip de la salud del presidente Obama. Ok, ya ha pasado mucho tiempo. Ok, estos microchips pueden ser la antesala de la marca futura. Recuerde que todo lo que estamos viendo es la antesala. Estamos a poco tiempo de que todo esto se cumpla. Recordemos que esta marca será impuesta por el falso profeta y el anticristo durante la segunda mitad de la semana 70. La segunda mitad de la semana 70, error de secretaria ahí. Durante la segunda mitad de la semana 70, que vendría a ser la gran tribulación. ¿Ok? La misma que aún no ha acontecido y que la iglesia no sufrirá la gran tribulación. Es lo que creemos de acuerdo a 1 Tesalonicenses capítulo 4 y otros pasajes más, 1 de Tesalonicenses 1:10, si no me falla la memoria, y otros pasajes más, ¿ok? Estamos. 16. Cualquier cosa que la marca o sello o número implique, lo cierto es que contrasta con el sello divino que reciben los redimidos del Señor, cuyo sello es el Espíritu Santo. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Efesios 1:13, voy a leer en el orden en que está en la Biblia. Efesios 1:13 dice así. En él, en Cristo, voy a reemplazar el pronombre personal por el nombre. En Cristo también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Cristo Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, ¿ese sello para nosotros es visible? No. Físicamente no, visible en nuestras obras, claro que sí. En nuestro testimonio. Porque si nuestro testimonio no es bueno, no glorifica a Dios, significa que no está el Espíritu Santo en nosotros. Entonces andamos falsamente. Versículo 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Versículo 4:30, un pasaje muy conocido. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y es lo que el cristiano debe de evitar, pero lamentablemente es lo que más hace hoy en día la iglesia. Segunda de Timoteo 2:19 dice así. Segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello.
¿Cuál es el sello? ¿Cuál es el sello que usted tiene? Dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahí está el sello. Si yo ando en iniquidad, yo no estoy sellado por el Espíritu Santo. Lo dice la Biblia, ¿ok? Y Apocalipsis 7:3, nuevamente vamos a ver, habla de los 144,000 que predicarán por toda la tierra, dice así. Apocalipsis 7:3 dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ojo, aquí en Apocalipsis habla de un sello en la frente. ¿Será visible? Bueno, posiblemente, no lo sabemos. 9:4 también, mire lo que dice. Y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Ese va a ser el juicio de la quinta trompeta, en la que se va a abrir el pozo del abismo, dice aquí, y sube del pozo del abismo langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y van a atormentar a todas las personas que no tienen el sello de Dios, creo que es por 6 meses, 5 meses, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Ese es el juicio de la quinta trompeta, pero no van a ser atormentados los que tengan el sello de Dios. ¿Ok? Ahora bien, puede ser estos 144,000 que van a ser sellados por el Señor, como ya lo vimos en Apocalipsis 7:3. Y por último punto que tengo, pues pudieran haber otros puntos más con respecto al falso profeta. La buena noticia, hermanos queridos, es que tanto el anticristo como el falso profeta serán derrotados por nuestro Señor en su segunda venida en gloria y serán lanzados ambos al lago de azufre y fuego por toda la eternidad. Apocalipsis 19:20. Dice así: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esa es la buena noticia. Así que la buena noticia, como el Señor dice también, que si esto no tuviera poco tiempo, nadie podría ser salvo. Así que pues, pero le animamos a usted. Creemos que la iglesia no sufrirá este tiempo, ¿ok? Pero no espere hasta que venga ese tiempo, ¿ok? Porque lamentablemente las personas que vayan a quedar durante la gran tribulación y se dejan marcar por esta marca o el nombre de la bestia que va a imponer el falso profeta, está totalmente condenado por la eternidad. Muchas personas van a morir, van a ser perseguidos. Recuerde que la persecución final la va a hacer el anticristo. Y con todo este poder que Satanás le ha dado, juntamente con el falso profeta, va a engañar a muchísimos. Recuerde que esto ya empezó con la apostasía. Y el clímax de la apostasía viene con el anticristo y el falso profeta. Así que pues le animamos, si usted aún no ha entregado su vida a Cristo, pues no espere, entregue su vida en cuerpo, alma y espíritu ahora mismo. Dios le bendiga grandemente.